Hola, hola, bienvenidos de nuevo a No Me Callo, I Won't Stay Quiet. Mi nombre es Jessica Lomelín y hoy vamos con el tercer episodio de una serie especial que creé durante enero en el marco de Human Trafficking Awareness Month, un mes dedicado a visibilizar una realidad que muchas veces preferimos no ver, que es el tráfico humano. Por eso, este enero lancé la serie de Desenmascarando el tráfico humano en nuestra comunidad, Unmasking Human Trafficking in Our Community. Una serie donde cada semana estoy compartiendo episodios que hablan de este tema tan urgente, tan cercano y tan silenciado. Si aún no has escuchado los episodios anteriores, en serio te invito de corazón a que los escuches para no perderte información importante. En el primer episodio sienta las bases para entender por qué este problema no es lejano, no es ajeno y no ocurre solo en otros países o en otras comunidades. El segundo episodio continúa profundizando en cómo se manifiesta el tráfico humano y por qué muchas veces pasa desapercibido. Y hoy, en este tercer episodio, seguimos avanzando en esta conversación necesaria, dando voz a realidades que han sido silenciadas por demasiado tiempo. Ellos y ellas trabajan duro. No porque quisieron ser héroes, no porque quisieran sacrificarse, sino porque no tenían otra opción. Cumplían horarios interminables, 12 horas, 14, 16, días que empezaban antes que saliera el sol y terminaban cuando ya nadie estaba despierto. Confiaron en promesas de estabilidad, de oportunidad, de un futuro distinto para ellos o para sus hijos. Les dijeron, aquí sí vas a salir adelante, este trabajo te va a cambiar la vida. Pero detrás de ese trabajo había control, había miedo, había abuso. Así que prepárate porque hoy no vamos a hablar de cadenas visibles, hoy no vamos a hablar de personas encerradas bajo llave, hoy vamos a hablar de algo mucho más peligroso, algo que se normaliza, algo que se justifica, algo que la sociedad a veces aplaude diciendo, así es el trabajo duro. Así que hoy hablamos del tráfico laboral y antes de seguir quiero aclarar algo muy importante. Muchos conocen el tráfico humano como trata de personas y tienden a minimizarlo diciendo, eso no es tráfico, es solo tratar a alguien mal, es un problema laboral, no tráfico. Por eso cuando hablo de este tema en esta serie me refiero claramente al problema como tráfico humano, porque lo que estoy describiendo va más allá de un maltrato o de un abuso aislado. Es explotación sostenida, coerción y control que violan derechos fundamentales y que encajan dentro de la definición legal y social de tráfico humano. Quizás mientras escuches este episodio reconozcas a alguien o te reconozcas a ti. Ya sabes qué hacer, ponte cómodo, agarra tu cafecito, tu copa de vino o tu chelita bien fría y prepárate para chismear conmigo. Primero hay que empezar con qué es el tráfico laboral. Cuando la gente escucha la palabra tráfico, muchas veces su mente se va a los extremos. Secuestros, cruces forzados, violencia inmediata, personas encadenadas. Y sí, eso puede existir, pero el tráfico laboral la mayoría de las veces no empieza así. Empieza mucho antes, empieza en un lugar que parece inofensivo, empieza en una conversación, con alguien que te recomienda un trabajo, con un conocido, con un familiar, con un patrón que parece buena persona. Conozco a alguien que te puede ayudar. Es trabajo seguro. Aquí sí te van a valorar. Empieza con una oferta que suena demasiado buena o demasiado necesaria para rechazarla. Y aquí es donde quiero que pongas atención. La explotación y el tráfico laboral están separados por una línea muy, pero muy delgada. Una línea que muchas veces se cruza sin que la persona lo note. ¿Por qué es tan fácil no darse cuenta? Porque trabajar no es ilegal. Porque aceptar un trabajo, aunque sea injusto, parece normal. Porque nadie llega y te dice, te voy a traficar. Te dicen, aguanta un poco más, así es el principio, todo se arregla después. Y poco a poco lo que empezó como un trabajo exigente o injusto se convierte en algo mucho más oscuro. El tráfico laboral ocurre cuando alguien es forzado a trabajar o a seguir trabajando usando el miedo como herramienta. Y no siempre con golpes, no siempre con gritos, muchas veces son silencios, con amenazas disfrazadas, con promesas que nunca llegan y pueden utilizar amenazas directas o indirectas. Si hablas, llamamos a migración. Engaños sobre el pago o las condiciones. Luego te pagamos. Eso no estaba en el trato. Abuso de poder o autoridad. Yo decido cuando trabajas. Retención de documentos. Tu pasaporte o tu identificación está más seguro conmigo. Deudas impuestas. Todavía nos debes. Miedo a migración, a perder los hijos, a quedarse en la calle. Y aquí es donde la explotación cruza la línea.
porque ya no trabajas por necesidad, trabajas por miedo. Miedo a las consecuencias, miedo a quedarte sin nada, miedo a que nadie te crea. Y quiero que esto quede muy claro. No importa si tienes papeles o no, no importa si cruzaste una frontera o naciste aquí, no importa si firmaste algo o aceptaste condiciones injustas al principio. Nadie pierde sus derechos por trabajar. Si alguien controla tu tiempo, tu salario, tu descanso, tus documentos, tus decisiones, usando miedo, amenaza o engaño, eso no es trabajo, eso es explotación. Y cuando esa explotación se mantiene en el tiempo, cuando no puedes irte, cuando sientes que no tienes salida, cuando el miedo decide por ti, eso es tráfico laboral. Y muchas veces la persona no se da cuenta de inmediato, porque la línea se cruza despacio. Un abuso a la vez, una excusa a la vez, un silencio a la vez. La normalización hace que incluso lo legal se vea como solo un trabajo. Vamos con la primera historia. Solo era por unos meses. Por seguridad no diré nombres, pero esta persona tenía 27 años y 2 hijos pequeños. Le ofrecieron trabajo limpiando casas, le dijeron que sería solo por unos meses, mientras te acomodas, mientras ahorras. Y al principio parecía normal, todo estaba en orden, las casas, los horarios, las tareas, todo parecía algo que podría manejar. Pero poco a poco las reglas cambiaron, lentamente, tan lento que apenas si se daba cuenta. Ya no podía decidir sus horarios, las mañanas comenzaron antes de que saliera el sol y las noches se extendían hasta que la ciudad dormía. Trabajaba de lunes a domingo, sin días libres, sin descanso. Y los pagos eran confusos, inconsistentes. Cuando preguntaba por su dinero, escuchaba, luego, ahorita no, todavía no hay nada. La tensión crecía, pero había algo peor. Le pidieron su pasaporte y le dijeron, es para cuidarlo. Nunca se lo devolvieron, y de repente la libertad que pensaba tener se había ido. Los días se mezclaban en semanas interminables y la fatiga se convirtió en su compañera constante, y no solo física, sino emocional. Se sentía aislada, sola, atrapada, y cuando quiso irse, la amenaza fue clara. ¿Quieres que llamemos a migración? Y su miedo creció, porque no estaba encerrada con candados ni cadenas, pero estaba atrapada, y cada paso fuera de ese lugar parecía imposible, porque cada intento de salir era bloqueado con miedo y coerción. Se daba cuenta de lo que había parecido un trabajo temporal se había convertido en una trampa diseñada para que ella permaneciera ahí, obedeciendo, callando y soportando. Y lo peor, nadie lo veía. Nadie lo reconocía como tráfico humano, solo como una trabajadora que no podía cumplir con sus compromisos, o que debía aguantar un poco más. Y eso también es tráfico laboral. Explotación sostenida, amenazas constantes, control sobre la vida de alguien, incluso usando el miedo como herramienta de obediencia. Así que el control no siempre grita. Así que como ven en esta primera historia, el control no siempre llega con golpes. A veces llega con frases que parecen inocentes, que escuchamos en cualquier trabajo y que normalizamos sin cuestionarlas. Así funciona aquí, aguántate, todos pasamos por eso. Pero cada una de esas frases puede ser una cuerda más que te ata. Una manera sutil de hacer que dudes de ti mismo, de tu derecho a decir no, de tu derecho a descansar, de tu derecho a exigir justicia, y se disfraza de disciplina, de lealtad, de sacrificio, de trabajo duro, y muchas veces la persona atrapada ni siquiera lo identifica como el abuso. Lo acepta porque cree que así es la vida, que así es el trabajo, y se esconde en lugares que vemos todos los días que consideramos normales y seguros. Restaurantes donde los meseros trabajan horas extras sin paga justa, campos agrícolas donde los jorneros viven en cuartos precarios sin acceso a servicios, construcción donde los trabajadores son obligados a jornadas extremas con miedo a perder su empleo, limpieza y mantenimiento, donde los empleados domésticos son vigilados, controlados y aislados, fábricas que exigen productividad inhumana bajo amenazas veladas, cuidado doméstico donde cuidadores y cuidadoras son tratados como si no tuvieran derechos. Y en todos estos lugares el cansancio se convierte en rutina y el abuso se vuelve invisible. Porque piensa en la historia que te acabo de compartir. Cada frase como aguántate un poco más o así funciona aquí fue una gota que llenó un vaso de miedo, aislamiento y fatiga que terminó por atraparla. Y la explotación no siempre viene con golpes. Muchas veces vienen horarios interminables, pagos retrasados, documentos retenidos y amenazas veladas. Es la presión constante y el desgaste emocional y físico y la sensación de que no hay salida, lo que te mantiene a alguien atrapado. Y el control puede ser silencioso, puede ser un susurro que te dice que no eres libre,
que tus derechos no cuentan, que tu voz no importa. Y eso es lo que lo hace más peligroso y más difícil de detectar. Vamos con la segunda historia. Entre más trabajas, más debía. Por seguridad también no diré el nombre, pero esta persona llegó de México con una deuda. Y no llegó con un plan criminal ni con la intención de romper la ley. Llegó con miedo, con necesidad y con esperanza. Llegó creyendo que si trabajaba lo suficiente todo iba a mejorar. Le dijeron que debía pagar la pasada, la comida, el techo. Y nada sonaba extraño al principio, nada parecía ilegal. Solo sonaba inevitable. Le dijeron, así funciona, todos pagan eso, es solo al inicio. Y al principio la deuda tenía un número grande, pero alcanzable. Y entonces esta persona pensó, entre más trabaje, más rápido salgo de esto, ¿no? Así que trabajó más. Trabajó jornadas largas, jornadas que empezaban antes del amanecer y terminaban cuando el cuerpo ya no daba más. Y cada semana trabajaba más. Pero cada semana, cuando preguntaba cuánto debía ahora, algo no cuadraba. La deuda no bajaba, crecía. Se agregó la renta, se agregó la comida, se agregó el transporte, se agregó esto y el otro. Y él empezó a notar que no importaba cuánto trabajara, nunca alcanzaba y nunca terminaba. Y el cansancio se volvió permanente y el miedo empezó a crecer. Y cuando preguntó si podía buscar otro trabajo, la respuesta fue clara. ¿Y cómo vas a pagar lo que debes? Y cuando preguntó si podía irse, no hasta que saldes tu deuda. Y la deuda dejó de ser un número, se convirtió en una cadena invisible. Y no había rejas, no había candados, pero había control. Y había amenazas veladas, había miedo a quedarse sin techo, miedo a quedarse sin comida, miedo a represalias. Y esta persona ya no trabajaba para ganar dinero, trabajaba para sobrevivir. Y lo diré de nuevo, sobrevivir. Y trabajaba para intentar reducir un miedo que nunca desaparecía. Y este fue un caso de tráfico laboral. Es ilegal, pero sigue pasando. Y muchas veces pasa frente a nuestros ojos, sin que lo nombremos como lo que realmente es. Y como ya lo había explicado, el miedo puede ser como una herramienta de control. Porque después de escuchar la segunda historia, algo debe quedar claro. Esta persona no estaba encerrado con candados, no había guardias armados vigilando cada paso, como se ven en las películas. Pero esta persona es como si viviera en una jaula, y esa jaula tenía nombre, miedo. Y el miedo es una de las herramientas más poderosas del tráfico laboral, y más efectiva que cualquier golpe, y más silenciosa que cualquier cadena. Y en este caso el miedo se manifestaba todos los días, de muchas formas. Miedo a la policía porque le dijeron que si hablaba, él sería el que terminaría arrestado. Miedo a migración porque constantemente le recordaban, tú no tienes papeles, si sales de aquí te deportan. Miedo a perderlo todo, porque aunque no tenía dinero, aunque no tenía libertad, tenía la ilusión de que algún día la deuda se acabaría, y ese algún día lo mantenía trabajando. Y miedo a no ser creído, porque ¿quién te va a creer que mientras más trabajabas, más debía? Porque desde afuera parecía solo otro trabajo duro. Miedo a quedarse sin nada, sin trabajo, sin techo, sin comida, sin opciones. Y ese miedo no apareció de golpe, se fue construyendo poco a poco. Primero fue una advertencia, luego una amenaza disfrazada de consejo. Después un recordatorio constante de lo vulnerable que era. Acuérdate de dónde vienes. Agradece que tienes trabajo. Aquí nadie te va a ayudar. Y así el miedo empezó a hacer el trabajo sucio por ellos. Ya no necesitaban vigilarlo, no necesitaban encerrarlo, porque esta persona sí vigilaba solo. Calculaba cada palabra, cada movimiento, cada pensamiento. Se despertaba con miedo, trabajaba con miedo, se dormía con miedo. Eso es el tráfico laboral. Cuando el miedo controla tus decisiones, cuando el miedo te obliga a quedarte, cuando el miedo reemplaza tu libertad. Y los traficantes no necesitaban cadenas cuando el miedo hace el trabajo por ellos. Y lo más peligroso del miedo es que desde afuera nadie lo ve. Desde afuera esta persona parecía libre, pero por dentro estaba completamente atrapado. Estas son unas frases que deben alarmarte. Si escuchas frases como estas, detente, escucha con atención, porque estas palabras no son normales y no son parte del trabajo, no son reglas justas y no son disciplina, son advertencias. No puedes faltar aunque estés enferma, aunque tu cuerpo esté temblando de cansancio, aunque tengas fiebre, dolor, miedo, porque aquí tu salud no importa, importa la producción. No hables con nadie, porque el silencio protege al abusador, porque el aislamiento rompe redes y porque mientras menos personas conozcas, menos ayuda podrás pedir y más solo te sentirías. Tu identificación lo guardamos nosotros, no para cuidarte, no para ayudarte,
sino para quitarte opciones, para controlar tu movimiento, para decidir cuándo existes y cuándo no. Si te vas, habrá consecuencias. Consecuencias que nunca explican, consecuencias que no necesitan palabras, porque el miedo hace el trabajo completo. Migración, la policía, perder a tus hijos, quedarte sin nada, dormir en la calle. Y cuando escuchas estas frases todos los días, algo empieza a pasar por dentro. Empiezas a dudar de ti, empiezas a obedecer sin preguntar, empiezas a normalizar lo inaceptable y empiezas a pensar que tal vez te lo mereces. Y ahí es cuando el trabajo deja de ser trabajo. Eso no es empleo, no es sacrificio, no es así funciona aquí. Eso es control. Y cuando el control es constante, cuando usa miedo, amenazas y aislamiento, cuando te quita la libertad poco a poco, eso es tráfico laboral. Y siempre, nunca me voy a cansar de decirlo, el silencio no protege. Si estás escuchando esto y algo dentro de ti se movió, si alguna frase te sonó demasiado familiar, si sentiste un nudo en el estómago o un peso en el pecho, este mensaje es para ti. A muchas personas le dijeron, nadie te va a ayudar, no tienes derechos, si hablas te va a ir peor. Y quiero que escuches, eso es mentira. Todas las personas tienen derechos, todas. No importa si eres hombre o mujer, no importa si eres parte de la comunidad LGBTQ+, no importa tu edad, no importa tu idioma, no importa si tienes documentos o no, no importa si naciste aquí o en otro país. No mereces explotación, no mereces abuso y no mereces vivir con miedo. El silencio nunca fue para protegerte a ti. El silencio protege al traficante, protege al sistema que se aprovecha de tu necesidad. Y muchas personas guardan silencio porque creen que no tienen opción, porque alguien les hizo creer que están solas o solos, que nadie les va a creer, que no vale la pena intentar. Pero quiero decirte algo muy importante, hay ayuda. Y hay personas que sí te van a creer, y hay organizaciones que existen exactamente para esto. Y no tienes que tener pruebas, no tienes que contar tu historia de golpe, no tienes que hacerlo sola ni solo. Pedir ayuda no te hace débil, hablar no te hace ingrata, sobrevivir no te hace culpable. Si eres hombre y te dijeron que aguantes, que así es el trabajo, que los hombres no se quejan, no es verdad. Tu dignidad también importa. Si eres mujer y te hicieron creer que debías agradecer cualquier trabajo, cualquier trato, cualquier abuso, no es verdad. Tú mereces respeto. Y si eres parte de la comunidad LGBTQ+, y alguien usó tu identidad, tu orientación o tu miedo al rechazo para controlarte, no es tu culpa y no estás solo ni sola. El tráfico humano se alimenta del silencio, pero se debilita cuando hablamos. Y tal vez hoy no puedas hablar en voz alta, tal vez solo escuchar este episodio ya fue un acto de valentía, y eso también cuenta. Y recuerda esto, el abuso no es trabajo, el control no es normal, y el silencio no te protege. Hay ayuda y hay salida, y tu vida vale mucho más que cualquier deuda, cualquier amenaza o cualquier miedo. Antes de terminar este episodio, les quiero compartir unos recursos donde pueden pedir ayuda. Si tú o alguien que conoces está siendo víctima de tráfico humano, abuso o una situación que no se siente correcta, sí hay ayuda. No preguntan por tu estatus migratorio, no tienes que tener todas las respuestas y no tienes que denunciar para recibir apoyo. A veces el primer paso es hablar con alguien que sepa escuchar. Así que quiero compartir unos recursos importantes. Primero está el National Human Trafficking Hotline, y esta línea existe para eso, para escuchar, para orientar, para ayudar a pensar opciones con seguridad. Y el número es 888-373-7888. Otra vez, el número es 888-373-7888 y está disponible 24/7 en varios idiomas. Puedes llamar por ti, puedes llamar por alguien más y puedes llamar solo para preguntar. Como siempre, también está el DHS Blue Campaign, y el Blue Campaign del Departamento de Seguridad Nacional es un recurso educativo y comunitario donde aquí puedes aprender cómo identificar señales de tráfico humano, qué hacer si sospechas de una situación y cómo actuar sin ponerte en riesgo. Y la información rompe el silencio. También en muchos países existen Human Trafficking Task Forces, hay más de 50 y son equipos especializados formados por proveedores de servicios, defensores de víctimas, fiscalías y fuerzas del orden capacitadas. Y estos equipos trabajan con un enfoque que es centrado en la persona sobreviviente, no en el castigo. Y puedes encontrar una task force cerca de ti a través del mapa del Office for Victims of Crime. Ese mapa te conecta con ayuda local, personas que conocen tu comunidad y tus recursos.
Y también aquí en Lake County, Illinois, porque esto sí pasa aquí y si hay apoyo, contamos con el Lake County Human Trafficking Task Force. Es un equipo multidisciplinario que responde a casos de tráfico laboral y sexual con enfoque trauma informado, que es un equipo entre la Fiscalía del Condado de Lake County y a Safe Place. Y también tenemos nuestro Lake County Coalition Against Human Trafficking, una red de organizaciones y personas comprometidas con la prevención, educación y respuesta comunitaria, que puedes encontrarnos en Facebook. También está a Safe Place de Lake County, una organización que brinda apoyo integral a sobrevivientes, incluyendo servicios de crisis, referencias, servicios de vivienda, legal, terapia. Y tenemos una línea de crisis, el número es 800-600-7233, 800-600-7233, y está abierto 24/7 en diferentes lenguajes también. Y también quiero hablar sobre la policía. Hablar con la policía no significa que pierdes control. Puedes dar información, compartir lo que sabes y hacer un tip de forma anónima. Y dar un tip no te obliga a denunciar, no te obliga a testificar y no te obliga a exponerte. A veces una sola información ayuda a abrir una investigación. A veces tu voz puede ayudar a alguien más. Y si no te sientes lista o listo para hablar con autoridades, está bien, la ayuda no tiene un solo camino. Y quiero cerrar con esto. El tráfico humano, sea sexual o laboral, vive de aislamiento, vive del silencio, pero se debilita cuando compartimos información, cuando buscamos ayuda, cuando recordamos que la dignidad no se negocia. Si algo de este episodio resonó contigo, confía en esa sensación y no la ignores. Hay apoyo, hay recursos y hay personas que creen en ti. No estás sola ni estás solo. Antes de cerrar este episodio, quiero que te tomes un momento y respira. Y escucha esto con el corazón abierto. Porque si algo de lo que escuchaste hoy te incomodó, si algo te dolió, si algo te hizo pensar en alguien que conoces o en ti, no fue casualidad. El abuso no siempre deja moretones visibles. A veces deja el cansancio crónico, miedo constante, silencio. A veces se disfraza de oportunidad de trabajo duro, de sacrificio necesario. Pero no lo es. El abuso no es trabajo. El control no es disciplina, no es autoridad y no es normal. Y cuando alguien decide por ti, tu tiempo, tu cuerpo, tu salario, tu voz, eso no es empleo. El control no es normal. Y el silencio nunca fue para cuidarte, nunca fue para protegerte. El silencio protege al traficante, protege al sistema que se aprovecha de la necesidad, protege a quienes creen que pueden seguir abusando sin consecuencias. Y el silencio no protege. Si hoy solo escuchaste eso, ya es algo. Si hoy reconociste una señal, es un primer paso. Si hoy pensaste, esto no debería ser así, confía en esa voz, porque mereces dignidad, mereces descanso y mereces seguridad. No importa quién seas, no importa de dónde vengas, no importa tu estatus, tu vida vale, tu historia importa y tu voz tiene poder. En la descripción de este episodio encontrarás el enlace de Amazon con la lista completa de los libros mencionados en No Me Callo, I Won't Stay Quiet, desde el primer episodio hasta el de hoy, y también en la descripción de este episodio encontrarás los recursos que compartí hoy, como el OVC Human Trafficking Task Force Map. Este mapa del Office of Victims of Crime te permite encontrar Human Trafficking Task Forces en todos los estados y, como dije, son equipos especializados que trabajan con un enfoque centrado en la persona sobreviviente y conectan a víctimas con servicios, apoyo y opciones seguras. También voy a poner lo del Lake County Human Trafficking Task Force aquí en Illinois. Nuestra Task Force local responde a casos de tráfico laboral y sexual con un enfoque trauma informado, trabajando en colaboración con proveedores de servicios, defensores de víctimas, fiscalías y fuerzas del orden capacitadas. También voy a poner The Lake County Coalition Against Human Trafficking, una coalición comunitaria comprometida con la prevención, educación y respuesta, que une organizaciones y personas para romper el silencio y fortalecer la protección en nuestra comunidad. Y por último pondré a Safe Place de Lake County, una organización local que brinda apoyo integral a sobrevivientes, incluyendo su línea de crisis, vivienda, servicios de crisis, referencias, ayuda legal, terapia y mucho más. Aquí las personas pueden encontrar ayuda gratis y sin condiciones. Y no olvides que cada viernes hay un nuevo episodio esperándote. Episodio número 4. Voces silenciadas. Sobrevivir el tráfico sexual. Silent Voices. Surviving Sexual Trafficking. En el próximo episodio abriremos historias que pocas veces llegan a la luz. Sobrevivientes que fueron explotados sexualmente, obligados a callar, amenazadas, tal vez aislados, y aún así encontraron la fuerza para resistir y reconstruir sus vidas. También aclaremos algo que muchos confunden.
La diferencia entre prostitución y tráfico sexual. El tráfico sexual nunca es una elección. Implica coerción, control, engaño y explotación. En cambio, la prostitución, cuando es voluntaria, es una decisión personal. Además, también vamos a hablar de que los hombres también pueden ser víctimas de este crimen y que el tráfico no siempre comienza con un desconocido que secuestra a alguien. Muchas veces empieza con alguien cercano, alguien que parece de confianza y que se esconde en el peligro detrás de una sonrisa. Exploraremos cómo empezó la explotación sexual de forma sutil, antes de que la persona se dé cuenta de lo que estaba pasando. Señales de alerta que ignoramos porque parecen normales o aceptables. Cómo los traficantes usan miedo, manipulación, aislamiento y falsas promesas para mantener el control. Historias reales de sobrevivientes que rompieron el silencio y recuperaron su libertad. Y este episodio te hará cuestionar lo que creías sobre el consentimiento, la libertad y la dignidad humana. Te hará abrir los ojos a cómo la explotación puede ocurrir más cerca de lo que pensamos, en nuestra propia comunidad, y recordarte que el silencio solo ayuda a que continúe. No te lo pierdas y por favor ayúdame en compartir todos estos episodios para traer más conciencia sobre este crimen tan feo que es el tráfico humano. Estabas escuchando No Me Callo, I Won't Stay Quiet. Mi nombre es Jessica Lomelín. Hasta la próxima.